Total, una persona que estaba en uno de los puestos vendiendo sus artesanías, ella me escuchó y me dijo, oye, tu papá es tal. No te Pero guau, además debo decir que era la tercera vez que la diagnosticaban con cáncer. okey, okey. Pero previo a ese, ella me dijo, tengo miedo de morir porque he mentido toda mi vida. La vida está hecha de momentos que la vuelven algo especial, de abrazos que no se olvidan, de errores que enseñan, de risas que curan y de silencios que también lo dicen todo. Vivir no es solamente estar, sino también sentir. Es equivocarse, aprender y volver a intentar. Compartir lo que somos con quienes amamos y seguir descubriendo que cada experiencia, por grande o pequeña que sea, tiene un valor único. Porque no hay una sola forma de vivir, pero sí podemos aprender a hacerlo cada vez mejor. Acompáñame a ir más allá de la experiencia. Bienvenidos a Metaxia. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Me da mucho gusto que estén ustedes nuevamente aquí con nosotros. Para este segundo episodio invité a un gran participante, un gran amigo de la familia. Es el mejor amigo de mi madre, por lo que tiene ahí un espacio especial aquí con nosotros. Él es abogado, estudió Derecho, ha tenido para mí una vasta experiencia en la vida respecto a distintos temas que iremos abordando. Y bueno, parte también de la importancia por la cual decidí entrevistarlo y que participara con nosotros es porque también él es artista plástico. Y bueno, ya iremos compartiendo un poco más. Así que adelante, Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Josué. Pues un gusto, primero recibir tu invitación y luego saber que puedo platicar, pues no solamente contigo, sino que esto puede tener de alguna manera un impacto con la gente que nos está viendo y además muy agradecido que me presentes así, porque sí me siento muy privilegiado de ser parte de alguna manera de esta familia que me ha abierto los brazos, me ha entregado el corazón y pues me siento muy honrado. Muchas gracias. Qué gusto, Héctor. Pues sí, realmente sí lo es. Oye, Héctor, pues bueno, digo, ya habíamos hablado un poquito antes de grabar este episodio respecto a muchos temas que yo tengo pensado abordar contigo. Eh, a mí me gustaría comenzar, primero que nada, vamos, respecto a cronológicamente, ¿sí? ¿Qué dirías que sucedió en cuanto a relevancia en tu vida? ¿Cuál dirías que fue como el primer evento relevante en tu vida respecto a las experiencias que has tenido, que hayan generado alguna transformación, que hayan generado algún cambio respecto a cómo pensabas, la familia? Pues es una pregunta muy ambiciosa, Josué. ¿Sí? Yo ya estoy más allá de los 50, estoy muy cerca de los 60 y la verdad es que en mi vida he atravesado por capítulos que han marcado el rumbo de mi vida. Me encanta. Y la verdad también te puedo decir que hace no mucho tiempo hacía un ejercicio platicando con mi hermano Ujú. y nos preguntábamos si ubicábamos cuál era nuestro primer recuerdo de la niñez. Ok. Y creo que ese primer recuerdo de la niñez a mí sí me transformó. O sea, bueno, me transformó entre comillas, pero sí me marcó porque yo tenía 2 años de edad. Ok. Y ese es mi primer recuerdo y fue cuando nació mi hermana, que es la menor de los tres. Y para mí, o sea, todo, me acuerdo de ver a mi mamá, pues panzona, ¿no? Pero vagamente. Pero en el momento en que llegan con mi hermana y la colocan en la cuna, yo me acuerdo que yo descubrí algo que yo nunca había experimentado. Y tú podremos pensar, oye, pero ¿cómo si tenías 2 años? De verdad que yo puedo recordar esa experiencia como una experiencia que ahora yo puedo calificar como maravillosa, porque me pareció un auténtico milagro. Yo recuerdo que pusieron a mi hermana en la cuna, que era de la típica cuna de barrotes, de Ujú. madera, y no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero yo no podía dejar de ver a mi hermana dormida. Me parecía de verdad un auténtico milagro. Y dice, esto salió de mi mamá
y yo la veía hermosa, y la verdad, mi hermana es una persona físicamente muy bonita. Y llegó el momento donde me dijeron, ya me acuerdo que me dijeron, tienes que ir a comer, porque yo no quería despegarme de ahí. Y creo que ahí nació el, la primera relación, el lazo afectivo uno de los lazos afectivos más importantes que he tenido. Desde entonces, bueno, no sé. ¿Lazo afectivo te refieres a una persona en especial, en este caso tu mamá o tu hermana? A mi hermana. Ok. O sea, yo sentí algo por ella que nunca antes había experimentado. O sea, una especie de admiración, de cariño profundo. Y desde entonces ella se convirtió en el objeto de mi cuidado. Wow. ¿Sabes qué me pasa ahorita que me dices esto? Porque yo me pongo a pensar un poco en... Yo platico mucho con mi novia, ¿no? Y mi novia me dice, ¿cómo te puedes acordar, por ejemplo, de lo que viviste en el kinder o de X recuerdo de cuando tenías una edad justo tan joven, ¿no? Vamos, sí tengo muchos recuerdos, pero es un poco como algo que me asombra porque me doy cuenta de que si algo vamos a tener ahorita en este episodio va a ser lucidez, ¿no? O sea, la lucidez de las memorias, ¿no? Que claro, es algo que considero que hace muy valioso, ¿no? El que nosotros podamos experimentar la vida, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo era la relación con tu mamá, con tu hermana? Mira, yo nací en un hogar que me costó trabajo entender. Okay. Porque la relación de mis padres no fue una relación que se distinguiera por ser estable. De hecho, yo veía a papá esporádicamente y ahora mis padres no viven, ¿no? Pero últimamente he reflexionado mucho acerca de mi papá. Y lo he hecho porque una de las cosas que yo nunca entendí fue por qué había marcado una lejanía con nosotros, con la familia que él formó. Y por otro lado, yo veía a mi mamá prácticamente todo el tiempo como muy concentrada en generar ingresos, porque mi papá desaparecía y desaparecía. Y mi mamá se quedaba con la responsabilidad de darle de comer a 3 niños, de darles educación, de pues estar lo que las madres hacen, ¿no? Pero creo que te contaba hace poco que sucedió el año pasado algo que a mí me puso justamente a reflexionar de manera particular con respecto a mi papá. Porque yo nunca había entendido qué es lo que había pasado por su mente y sobre todo cuando había marcado esta distancia y se había enfocado en su trabajo, porque era un apasionado de lo que hacía. Yo viajé con mi pareja, viajamos a Chiapas el año pasado y fuimos a la frontera con Guatemala, fuimos a las lagunas de Montebello, lagos de Montebello. Preciosos. Es hermoso. Y debo compartirles que mi papá inició los campamentos que se establecieron en la frontera sur del país con los refugiados guatemaltecos. Él comenzó ese proyecto con Comar y cuando fuimos el año pasado, mi pareja y yo allá les contaba, porque se pone como un pasaje de artesanías con gente de Guatemala vendiendo sus productos. Y de alguna manera yo le empecé a comentar a mi pareja, a Carlos, que esta historia de que mi papá había estado muy cerca de gente como ellos y total, una persona que estaba en uno de los puestos vendiendo sus artesanías, ella me escuchó y me dijo, oye, ¿tu papá es tal? Wow. Y le dije, sí. Me dijo, él cambió mi vida. Haber escuchado eso para mí fue de un impacto incalculable, porque sucedieron varias cosas en ese momento, ¿no? La verdad es que me di cuenta de la trascendencia de la labor de mi papá y que nunca pude comprenderlo. Pero además, él trataba de explicarnos, porque incluso nos decía, en algún momento de su vida ustedes me van a agradecer, a mis hermanos y a mí,
que estoy haciendo esto. Mm. Ahorita no lo entienden, pero en algún momento sí lo van a entender. Efectivamente, nos decía eso y enardecíamos los tres. ¿Cómo es posible si lo que necesitamos es que tú estés acá? En fin, digamos un poco ajustándonos a los estándares, a los paradigmas, a los estilos que hemos recibido socialmente. Y para mí fue eso, una oportunidad maravillosa para conocer la trascendencia de la labor de mi papá. Y te digo, ¿cómo fue la relación con ellos? Pues fue una relación distante. Con él fue una relación distante. Curiosamente, ahora que he podido pues conocer el impacto de su labor, he podido platicar con mi hermano acerca de lo que sucedía, de cómo él interpretó lo que vivíamos y cómo yo también tuve mi propia interpretación de las cosas y cómo ha enriquecido, pues esto, la versión de la figura que fue papá, ha sido fascinante. Al contrario, o sea, en correlación, mi madre fue una persona que se dedicó 100% a nosotros. Yo no ubico a alguien que haya tomado una decisión así por alguien más. Mi mamá literalmente se dedicó a nosotros. Tampoco entendía mucho de su vida porque pues eran muy herméticos con respecto a su pasado. Ahorita que te escucho, me pasa que me pregunto, poniéndome un poco en tus zapatos, o sea, yo digo, qué duro es tener esta percepción de mi papá sin saber qué hay detrás, ¿no? Y que todavía me dice, lo van a entender más adelante, porque que le digan a un joven eso es como, ¿y por qué no lo voy a entender ahorita, no? ¿Por qué no me lo puedes explicar? Pero viene la lección ahora, ¿no? Con este reconocimiento de una persona que tú no conoces, pero que el impacto de tu padre fue, o sea, impresionante para ella. Sí. Y lo que me pasa es, o sea, me imagino, dime tú si me equivoco, pero me imagino que haber tenido esta experiencia en este pasaje que también conozco porque fui con mi pareja también, ¿cambió la percepción de tu padre? Pero por completo. Wow. O sea, de hecho, la percepción de papá y de mamá cambió profundamente a partir de su muerte. Y fue curioso porque te decía, yo no conocía mucho de su pasado, solo nos decían y era así como un motivo de, pues un poco de broma, porque fue una osadía. Ellos se conocieron y al mes se casaron. Ok. Y mi mamá era 10 años mayor que mi papá, una mujer bellísima. La verdad, entre otras cosas, yo no entendía por qué había sucedido eso. Y ellos bromeaban con que, ay, pues me la rifé y tampoco entendía eso. Y efectivamente, o sea, creo que las cosas ameritaban, para poderlas entender, la construcción de toda la historia. Poco antes de que mamá muriera, porque ella tuvo una agonía de 2 años, fue una agonía muy extensa, lo cual a mí me resulta en que significó un hermoso regalo de la vida, porque yo pude cerrar todos los ciclos con ella. Cuando nos dan la noticia de que ella estaba pues condenada a morir porque le dio cáncer, para mí es una noticia que impacta, pero además debo decir que era la tercera vez que la diagnosticaban con cáncer. Okay. La primera vez que le diagnosticaron cáncer yo tenía aproximadamente 7 años. O sea, de alguna forma tenías como cierta familiaridad ya con esa experiencia de, me van a decir que mi mamá está enferma. Sí, pero esa experiencia, aunque me haya familiarizado, o sea, aunque la conocía, nunca fue una experiencia agradable. Porque, imagínate, nosotros vivíamos aquí, nacimos aquí, pero cuando éramos pues unos niños, quizás yo tendría
como 6 años, nos fuimos a vivir a Oaxaca, a la tierra de mi padre, que yo amo Oaxaca, Bellísimo también. es un lugar hermosísimo, y llegamos a vivir a un pueblo, y tampoco sin entender mucho por qué, la verdad. Porque aquí teníamos pues nuestros afectos, nuestros primos, nuestra familia, y allá íbamos a vivir a un pueblo donde pues, no conocíamos a nadie. Nunca entendíamos por qué. O sea, tú nunca cuestionaste cómo es que... Porque justo, o sea, estoy escuchando que es como movimiento, un movimiento, diría, brusco, no sé. O sea, Completamente brusco. todos los afectos acá y de repente, ¡pum!, Sí. vámonos. Y nunca entendimos por qué. Evidentemente había, porque tampoco éramos tan ingenuos, ¿no? Porque evidentemente había una pugna con la familia de mi mamá y mi padre. Okay. No sé qué pasaba. Bueno, en ese momento, como te lo platicamos, yo no lo lograba entender. Y es que sí, hay muchas cosas que no logramos entender cuando somos niños y en la vida en general. Actualmente hay cosas que por las que yo atravieso y que no entiendo. Pero tampoco se trata de esforzarme en entender, pero sí de aprender. Okay. Y esa es la gran diferencia. Ahora lo veo así, pero en su momento era frustrante porque yo quería entender todo. Ya sabes, como niño, como adolescente, pero ¿por qué no? ¿Y por qué piensas que yo no voy a entender? Me estás menospreciando. Y no nos damos cuenta que los de los prejuicios somos nosotros, al menos era yo. Y el prejuicio con respecto a nuestros afectos, a nuestras relaciones, lo único que hace es construir límites, es poner obstáculos que justamente como te limitan, eres incapaz, nos volvemos incapaces de comprender el significado de lo que el otro es y de lo que el otro hace. Sí, sí, ¿no? es como esta distancia entre mi experiencia y la experiencia del otro, ¿no? Y mi incapacidad, ¿no? Justo porque quizás estoy, no sé si llamarlo ensimismado, y que no me pongo a pensar en cómo será para ti, por ejemplo, ser papá, o cómo será para ti ser mamá en tus circunstancias, ¿no? Viviendo todo lo que tú estés viviendo. Yo creo que no hay una tarea más difícil en el mundo que ser papá. Híjole, sí, yo... Y yo no soy papá y no quiero ser papá, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que yo vi que mis padres hicieron el mejor esfuerzo dentro de los recursos y la visión que ellos tenían. O sea, debo decirte, esto sucedía en México, ya no, pero el acta de nacimiento de mi papá tenía la inscripción de indígena puro. Okay. O sea, mi papá sí nació en la sierra. Mi papá recuerdo que nos comentaba, pasaba días en el campo porque se iba a cuidar el ganado, a pastar a los chivos, a los borregos allá en el monte en Oaxaca, y lo mandaban solamente con su guaje. El guaje, para quienes no lo conozcan, es una especie de jícama, es como una calabaza grande, hueca, y ahí lo llenaba con agua y le daban una tlayuda con tasajo. Y el tasajo es una carne seca, ¿no?, que tiene un poco de grasa, y él se llevaba sus tlayudas y su tasajo. Y lo que hacía era conservar el tasajo y solamente embarraba la carne en las tlayudas para que le diera sabor, y eso le duraba 4 días, entonces, porque sí iba a ser. O sea, mi padre tuvo una vida en un contexto que yo jamás voy a comprender, tan solo porque yo nací en una ciudad. Yo nunca he pasado días en el campo sin un techo cuidando chivos, aunque lo hice en su momento estando en Oaxaca, pero sí existe una incapacidad solamente circunstancial, más allá de lo emocional o intelectual, para poder resultar ser empáticos con la experiencia del otro. Sí. Y mi percepción de lo que él hace el otro es completamente distinta, porque percibimos en función de lo que somos. Y yo soy muy diferente a lo que fue mi papá. Y le agradezco que me haya dado la posibilidad de tener una visión completamente distinta, porque tanto papá como mamá hicieron un énfasis casi permanente, y que era por momentos una tortura, en el rendimiento académico.
Para ellos, que nosotros estudiáramos era la clave. A mí me pasa, Héctor, y bueno, quiero que sepan que esta es una de las grandes razones por las que decidí invitarlo, es que siempre que he tenido la oportunidad de platicar contigo, te escucho muy consciente de lo que ha sido todos estos capítulos, ¿no? En tu vida. O sea, y ahorita que me hablas y con esta percepción que tienes ahora, ¿no? De lo que viviste en su momento, que en su momento quizás fue como muy confuso, mucho ruido, ¿no? Ahorita me viene a la mente como aprender sin entender como muy bien qué está sucediendo, ¿no? Y además, bueno, dentro del movimiento, llegar a transformar, ¿no? Porque yo creo, y tú me dirás, pero justo, o sea, poder transformar lo que percibo de otra persona puede transformar la experiencia que tuve, ¿no? O sea, un poco desde donde lo platicábamos, porque bueno, creo yo que esto viene con la película de Guillermo del Toro, la película de Frankenstein, que Sí. véanla, está buenísima, está en Netflix. Una maravilla. Porque aborda directamente el tema padre-hijo. De la paternidad, sí. O sea, y son las dos versiones. Y de Dios también. No, bueno, y ahorita vamos para allá. Sí, porque ahí hay un capítulo importante. Oye, pero digo, si quiero, no, bueno, yo quiero aprovechar para abordar los capítulos que podamos, ¿no? Que nos dé este episodio, pero quiero terminar de abordar este capítulo de justo, o sea, el cambio a Oaxaca y el darte cuenta de irte dando cuenta de quién es tu papá y, oye, bueno, y además la vida de campo, porque... Fue duro, o sea, fue duro porque fue una decisión de un momento a otro y yo no entendía por qué, y puede hasta resultar condenable, que no lo es. Hubo muchas mentiras en la construcción de nuestra familia. Okay. Yo te decía al principio, pues ellos nos decían muy poco de su pasado. Mi mamá tuvo esta agonía extensa de 2 años. Josué, 1 mes y medio aproximadamente, antes de morir, me dijo quién era. Yo no lo podía creer. Pero aparte, ¿en qué timing, no? Ajá, o sea, pero además, yo creo que fue si no me equivoco, fue el penúltimo periodo de lucidez que tuvo mamá, porque el último, donde estuvo lúcida, nos dijo, quiero ir a comer tacos con mi familia, con mis hijos y mis nietos. Y fue lo que pidió. Y después de esa, y todos la ubicamos perfecto, lo recordamos, porque fue hermoso. Y eso fue lo que ella pidió. Y se empezó a sentir mal ya en los tacos, regresamos a casa y ya no volvió a tener ningún periodo de lucidez. Okay. Pero previo a ese, ella me dijo, tengo miedo de morir porque he mentido toda mi vida. ¿Cómo fue para ti? Y me contó Josué. Y para mí fue una sorpresa. Pero me dolió mucho. Pero no porque me haya mentido, sino porque ella tuvo que sostener una mentira toda su vida, porque la condenaron por eso. Fue un dolor como... Toda su vida. ¿Un dolor compartido con ella? Entendí que ella había vivido un inmenso miedo y un inmenso dolor toda mi vida. Desde el tiempo que yo la conocí, ¿no? Porque yo te decía, las relaciones, hoy por hoy, si me preguntaras que no lo has hecho y no sé si lo vayas a hacer, pero ¿cuál es mi mayor tesoro? Mi mayor tesoro son mis relaciones personales. Ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. Mi mayor tesoro son mis relaciones personales. Es hermoso. Pero para que yo pueda llevar al punto óptimo mis relaciones personales, ¿no? Yo me tengo que liberar de los prejuicios. Porque normalmente tendemos a evaluar al otro. Yo le doy profundamente gracias a la vida porque llegó mi pareja y porque Carlos llegó a ser una persona que empezó como a desactivar los prejuicios y de una manera muy natural, ¿no? Escuchaba mi juicio, mi prejuicio, mi condena, porque yo
no solamente juzgaba, sino emitía sentencias, ¿no? Ujú. Y me desactivaba con un abrazo y me decía solamente, te entiendo. Esta cuestión de los prejuicios o justo esto de lo que hablamos que sentenciamos viene justo por la cuestión religiosa. No necesariamente, Ok. porque te decía, sí, lo de Oaxaca, volviendo a la Ujú. pregunta, sí fue un cambio muy drástico, pero no entendíamos por qué. Ok. Y la mentira, esto sí es un hecho, se vuelve un hábito. Y nos dijeron, nos vamos porque su hermana tiene un problema cardíaco, la menor, la Ujú. que, mi primer recuerdo. Y no era cierto. Y no era cierto. Y le hace mal la altura y la contaminación. En los años 70, pues no había tanta contaminación, a decir Ujú. verdad. Y les decíamos, no, pero no queremos irnos, ¿no? Y en ese momento se estrenaba una serie que de hecho la vi hace no mucho, antes de la pandemia, que es Heidi. Sí. Y nos encantaba Heidi. Y nosotros queríamos un San Bernardo. Nos encantan los animales, a mis hermanos y a mí, a mi mamá también, a mis padres. Y entonces, pues pasaban esta vida ideal de Heidi, ¿no? Que la cabaña en la montaña. Y mi papá nos decía, vamos a Oaxaca, van a vivir en una casa así, y van a tener sus animales, sus mascotas. Y le decíamos, si vamos a tener un San Bernardo, nos decía, no van a tener un perro San Bernardo si ustedes no aprenden a pronunciarlo bien. Nos reunimos mis hermanos y yo, los tres, Vamos a nos ensayar. pusimos a practicar y a la media hora llegamos con papá y le dijimos, San Bernardo, danos el perro. Era una mentira, era una manipulación. Entonces, ok, dijimos, está bien, nos vamos a Oaxaca, si va a ser así en esos términos, no, pues, no era la cabaña del abuelo, no era ni siquiera la cama de paja, Josué. Y no Era el era San petate. Bernardo tampoco. Era el petate y era la casa del primo de mi papá. Y no entendíamos qué estaba pasando. Porque había muchos secretos y porque había un riesgo de que la verdad fuera expuesta. Y mis papás decidieron salir del contexto que los hubiera podido delatar. Que al final ni siquiera era una cuestión de que tuviera implicaciones legales, solamente prejuicios sociales, por su forma de vida. Oye, híjole, bueno, hablando como de, sí, acomodando los sucesos, porque me dices que cuando tu mamá decide entonces revelarte la verdad, Al final de su vida. o sea, fue mucho tiempo después de Oaxaca. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho. Oye, pero entonces, híjole, es que entonces, ¿tú cuánto tiempo sostuviste? Es que no sé si llamar viví entre mentiras, pero, o sea, porque viviste entre... Mira, uno vive como, o sea, en sus relaciones, y en sus relaciones más demandantes, que no son las relaciones más próximas, ¿no? De repente nos dimos cuenta que había espacios huecos. ¿Y qué haces con esos espacios huecos? Pues los llené yo mismo. Pero los llené con mi versión. Seguramente pasó esto. O quizás puse pausa y dije, pues quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Entre otras cosas, quiero decirte, te he hablado de mis dos hermanos, porque somos fruto del matrimonio de mis padres, pero creo que en algún momento te comenté que igual al final de la vida de mi papá le dije, oye, pa, quiero que me digas cuántos hermanos tengo, porque es evidente que tuviste más hijos. Y me dijo, honestamente solo me acuerdo de 20. O sea... Es que, porque además es brutal. Es que es cierto. Pero ¿cómo le haces para explicarle a un niño o a un adolescente prejuicioso que, oye, hijo, hice esto? Porque hay una condena implícita, o sea, porque además, pues sí, salimos filosos, mis hermanos y yo. ¿No? Y también por la vida que nos tocó vivir, pues también desarrollamos, no sé, no soy psicólogo, tú lo eres, pero algunos mecanismos de defensa, y la agresión, la condena, era uno de ellos.
Es que qué duro es. Yo lo platicaba hace poco con una persona, porque estábamos tocando el tema de la película, justamente, ¿no? Y algo que yo creo que es un error no intencionado de los padres es subestimar a los hijos y subestimar de, su capacidad de percepción, Sí. o sea, estos espacios, estos huecos de los que tú te dabas cuenta y de repente ya, o sea, porque tú buscaste una forma de encarar y decir, a ver, ya esto ya es insostenible, ya dime qué onda, ¿no? Sí. Pero además, o sea, porque además las noticias no fueron ligeras. No, no, fue muy duro. O sea, yo estaba me acuerdo, en preparatoria. Debo decirte que siempre fui el menor de mi generación. Yo, pues, digamos que la primaria la terminé antes de tiempo. Pero esto también me implicó a mí un desajuste social. Porque yo, francamente, nunca me sentía a gusto en ningún círculo social. Entre que era el niño buleado, porque era, pues, sí, el aplicado de la clase, luego tuve mucho cabello, aunque no lo creas. Y el cabello lacio, y me peinaban, me cortaban el cabello como de príncipe, de esto, de cazuela, de vacinica, me decían. Ay, mi mamá hace lo mismo. Pero además, o sea, yo me llamo Héctor, me gusta mucho mi nombre. Yo nací el 22 de noviembre, por cierto, el mismo día que nació mi madre. Y que es el día de las Cecilias, ella se llamaba Marta Cecilia. Y en ese entonces no había ultrasonido, y estaba mi abuela materna, estaba muy ilusionada en que yo fuera una niña. Casi lo logra, pero ese es otro tema. Y ella, cuando nazco y ven que soy varón, que soy hombre, dice, ay, es un chilo y yo quería una chila, porque así le dicen a las Cecilias. Okay. Toda mi niñez, Josué, me dijeron chilo. No había cosa más odiosa para mí que me dijeran chilo, porque suena, obviamente derivaba en chile, chilaca, chilacayote, chilindrina. Sí, O sea, siempre era el menor en los contextos sociales. Nunca me sentí cómodo. Nunca, ni en la universidad, bueno, excepto en el posgrado que estudié, en los posgrados que estudié, yo creo que agradezco mucho el sistema de la universidad en la que estudié los posgrados, porque fue una historia completamente distinta. Pero sí, fue muy duro. Fue muy duro porque yo no tenía los recursos para hacerle frente a lo que estaba sucediendo y lo que estaban exponiendo delante de mí. Con el paso del tiempo, uno además, pues se da cuenta que no está muy lejos de cometer los mismos errores. O sea, ¿tú percibías algo similar en ti? Totalmente. Pues tengo toda la tendencia de mis papás. Okay. Soy tan impulsivo como mi papá. O, sí, o sea, quizás porque no me conozco. Y porque también, o sea, quiero decir que he llegado a un grado de madurez y que he estado en terapia los últimos 5 años de mi vida. Ha habido un trabajo, ¿no? Previo. Y ha habido un trabajo de reflexión muy profundo. Josué, llegó un momento donde yo dije, yo no quiero continuar. Es que ahorita que dices esto, me siento como cuando hay algunas personas que me conocen y que no se imaginan mi pasado, y le digo, bueno, es que tú ya llegaste al final de la película, ¿no? Donde todos viven felices por siempre, ¿no? Sí. Y ahorita me pasa lo mismo, ¿no? Porque yo digo, bueno, es que yo jamás te habría imaginado, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, eso es una realidad. Ha habido demasiado trabajo detrás de la persona que eres ahora, ¿no? Sí. Trabajo y fruto de lo que viviste, ¿no? Claro, porque además, por más duras que sean las experiencias, porque sí, fue mi niñez, una niñez difícil, especialmente porque fui un niño que sufría una violencia constante. Con nosotros vivía un hermano de mi papá, y mi tío hizo cosas terribles conmigo.
Yo lo denuncié con mi papá, bueno, lo acusé, ¿no? Estoy usando términos jurídicos, El abogado. pero lo acusé y me pegaron la golpiza de mi vida, una de las golpizas de mi vida. A ver, vuelve a decir que te están haciendo esto, si te va peor. Y recibir el mensaje ¿No? de el resultado va a ser violencia Sí. si tú decides defenderte, ¿no? O Sí. decides alzar la voz. Entonces, este ha sido un tema, hacer valer mi persona. Uno, valorar mi persona. Dos, estar seguro de quién soy, que es un producto de lo primero. O sea, si en la medida en que yo he empezado a amarme, se ha generado una seguridad. Yo decía, pero ¿por qué soy tan inseguro? Pues porque nunca lo iba a lograr si primero no amo lo que yo soy. Porque yo tenía un antagonismo conmigo mismo por la persona que era. Todos me dirán, bueno, es que desde niño, porque me lo han dicho, pero ¿cómo si buenas calificaciones? Desde niño pintabas padrísimo y en fin, no sabemos la historia que hay detrás. Híjole, ahorita No sabemos. estoy como entre fascinado de verdad y compartiendo mucho como la sorpresa de encontrarme con quién eres. Digo, porque jamás Si no lo sabías. Es que jamás, No lo o sea, sabías. digo, a pesar de que es amigo de la familia y demás, y hemos hablado, o sea, hemos platicado mucho, pero esto es lo que a mí me encanta y esa es la intención de esto, ¿no? Porque tú no sabes qué hay detrás de la persona que conoces, ¿no? Sí. O sea, mi abuela, tú sabes Sí. que mi abuela es mi... Sí, Susi es entrañable. Pero, Y para ustedes veo lo que es, ¿no? pero yo me senté con ella y también fue un rollo de, llevo 33 años contigo, Abu, y apenas siento que te estoy conociendo, ¿sí me explico? Y ahorita que pasa esto, que para mí es fascinante, o sea, yo le decía a una persona, esta es mi forma de viajar, ¿no? O sea, esta es mi forma de ir y conocer el mundo, porque el mundo no es solamente en donde vivimos, sino con quién lo compartimos, ¿no? Totalmente. Y ahorita que platicas esto, porque, híjole, estoy escuchando tantas cosas y te lo juro, me surgen preguntas, no, bueno, Héctor. Podemos seguir platicando. No, y yo encantado, y también quiero que sepas que no va a ser la primera vez que quiero No, yo igual, o sea, fascinado de estar aquí. O sea, de verdad. Platicar contigo. Y además, ahorita escuché algo que me llamó mucho la atención, que es otro de los temas que quiero tocar, pero quiero ir desarrollando. La cuestión del arte. O sea, entiendo entonces que tú tenías habilidades artísticas desde muy joven. Desde niño. Y debo decirte que el arte en los capítulos más críticos, sin lugar a dudas de mi vida, me ha salvado. Quiero ir para allá, porque o sea... Sí, hay mucho. Porque lo entiendo. Y mira, lo estaba pensando. Héctor a mí me regaló un cuadro que para mí es o sea, es una obra, o sea, es que sí es una obra de arte. O sea, Muchas gracias. Porque realmente es lo que yo es lo que deseo ver de un artista. ¿Sabes? La experiencia, la historia plasmada, ¿no? En algo bello, además. O sea, en algo que refleja belleza, ¿no? Para mí eso es una transformación brutal, ¿no? Y como artista, no, bueno, voy a poner aquí la imagen del cuadro, pero, o sea, haber experimentado esto con tu tío, o sea, estos cambios brutales, desentendimiento de la vida. Quiero abordar el tema justo, ¿no? Quiero ir buscando en qué momento tú llegas al tema de la religión. O sea, porque entiendo que eso también fue otro de los 20 años de una... Sí. ¿Y esto fue previo a la universidad? O sea, ¿fue previo a que tú decidiste estudiar Derecho? No, justo fue en la Escuela Libre de Derecho, donde yo estudié. Wow, okay. Empecé a estudiar y ahí conocí, bueno, para variar, llega a la Escuela Libre de Derecho alguien un año menor que todos, pero además recién habíamos regresado de Oaxaca casi. Ok. El esfuerzo que hacía, ahí mi papá ya no figuraba,
de alguna, o sea, tenía años que no lo veíamos. ¿Ya había sucedido como esta separación? O... Sí, hubo una separación. O sea, mis padres tuvieron su relación fue intermitente. Como pareja fue intermitente. Yo pocas veces los vi juntos, dormir juntos, pasar un día juntos. Pero casualmente mi padre nos visitó después de años. Y debo decir que para mí papá era uno de mis héroes. Okay. O sea, a pesar de todo lo que yo pudiera expresar ahorita, en el fondo yo le tenía admiración, una respeto, profunda admiración, okay, un profundo cariño. Yo creo que mi papá y mi hermana fueron los grandes amores de mi niñez y mi abuela materna. Okay. El tema es que mi padre llega a casa, una visita express, y me dijo, oye, yo ya estaba en el último año de la preparatoria, me dijo, ¿y qué quieres estudiar? Le dije, mira, tengo 3 opciones. Estoy pensando en 3 opciones. La primera de ellas es estudiar arte, pero no la quiero estudiar en México, quiero irme a Francia. Le dije, ¿me podrías apoyar? Me dijo, no tengo dinero, no tengo forma de apoyarte y no te puedo dar ni un peso para que vayas a Francia. Francia quedó descartada. Y entonces le dije, bueno, quiero estudiar filosofía. Y mi padre me dice, ¿pero cómo filosofía? Es que me encanta leer, me fascinan los textos, los libros. Sí. O sea, uno de los grandes regalos que nos hizo papá en nuestra vida fue que siempre nos rodeó de libros. Y a mí los libros de poemas, desde niño, y me acuerdo que una vez llegó con 2 tomos de unos libros blancos hermosos que se llaman Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Yo habré tenido 7 años quizás, okay, 6, 7 años. Y yo los leí y me fascinaba que las palabras tuvieran significados específicos. Ahora lo expreso así, pero de niño solamente había una fascinación. Entonces, se desarrolló un gusto por las letras, por la lectura, por el pensamiento filosófico. Pero él me dijo, es que filosofía en este país no vas a llegar a ningún lado. Le dije, bueno, mi tercera opción es no estudiar, me voy a viajar. O sea, derecho jamás estuvo en la mesa. Sí, nunca figuró. Y él me dijo, mira, a mí me hubiera gustado mucho estudiar derecho. Me parece una carrera, una profesión hermosa. Puedes hacer muchas cosas por la gente, puedes entender también el pensamiento filosófico, vas a leer muchísimo. Pues yo le dije, ¿te realizarías si yo estudiara derecho? Es como si tú lo hubieras hecho. Y me dijo, absolutamente. Ok, estudio derecho. O sea, decidiste... Por darle gusto a mi papá, pero por ignorancia, o sea, realmente por una cuestión de darle gusto a él, ¿no? Pero yo no tenía idea de qué iba el derecho. Y entonces mi mamá escuchó y me dijo, oye, escuché que tu papá te sugirió que ya le dijiste que vas a estudiar derecho. ¿Y dónde vas a estudiar? Le dije, ay, no tengo idea, pues acabo de decir, o sea, que voy a estudiar derecho. Y me dijo, bueno, es que a mí me gustaría que estudiaras en la Escuela Libre de Derecho. Le dije, ¿qué es eso? O sea, tu papá... No tenía idea de nada. Pero en lo que tu papá estaba como convenciéndote de tu carrera, tu mamá también ya estaba pensando en la escuela, ¿no? En la escuela. Okay. Y entonces me dijo la frase clave, no hay examen de admisión. Dije, va, solo hay que meter tus papeles y hacer una entrevista. Hecho. Le dije, yo no voy a hacer la entrevista, pero voy a meter los papeles. Ah, ¿qué fue lo que...? La entrevista hazla tú. Porque yo era demasiado inseguro, Josué. O sea, yo empezaba a hablar y me ponía a llorar. No es broma. La última vez que lloré en la escuela fue cuando un maestro me preguntó mi nombre y yo iba en segundo de prepa. Okay. De que todos me voltearon a ver y yo me sentí muy intimidado. Se me salían las lágrimas de la inseguridad y la angustia que me daba. Okay. Porque dije, me van a bulear otra vez. Porque además tenía la voz muy aguda. Yo todavía era un adolescente y todavía no cambiaba la voz. Y cuando yo decía presente, siempre, invariablemente decían, habla como hombre. Pero yo tenía la voz de niña. ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces yo entré a la Libre y empecé a cambiar de voz. Entré muy joven, recién 17 años, y yo me tardé en cambiar de voz del todo. Muy joven. ¿No? Entonces, pues mi mamá me dice eso.
Qué bueno que ella hizo la entrevista porque yo no me hubiera quedado. Ella dijo que no había ido porque estaba haciendo exámenes finales y lo contaron como, ah, qué bien, qué responsable. Y fui por mi resultado y me quedé ahí. Pero imagínate ver llegar a una escuela tan prestigiosa y debo decirlo así, en su momento con un nivel social, no sé si económico, pero al menos de reputación entre los miembros de la Escuela Libre de Derecho, muy alta. Ok. Y yo llego de Guaraches, con el pelo largo, De Oaxaca. prácticamente un oaxaqueño con su chaleco tejido. Ujú. No, fue una historia de terror. Ya te contaré todo lo que sucedió, no quiero hablar mal de esa institución, no la pasé bien, Ujú. pero, No, porque pero en un fue contexto, enfrentarme a sí, eso, claro, ¿no? no, pues es que es la jungla de la sociedad, o sea, Sí. claro, a ver, no es tirarle a una institución porque no lo es, pero justo es enfrentarte a la gente siendo tú. Y además había un contexto social, cultural y legal muy distinto al que hay ahora. Muy, sí. Porque, a ver, quiero ver que ahora, de hecho, hoy le comentaba a mis No, sí, alumnos, bueno, sí, ¿no? claro. Que era muy común que los profesores fumaran puro mientras estaban dando clase. Y yo no puedo con el tabaco. Y los compañeros de al lado fumando, y esto era un hábito, y desde las 7 de la mañana claro. que comenzábamos la clase, ¿no? Había cosas que hoy se condenan y que hoy son impensables, como el que le llamen a un alumno, lo exhiban, le llamen animal, entre otras cosas. No quiero seguir con eso, no tiene mucho sentido, pero sí que exista como sensación de humillación, el propósito de humillar al otro y que así va a aprender, ¿no? Y así se va a superar. Al menos eso me tocó a mí, no siempre, no con todos los profesores, porque hubo un par de profesores, sobre todo recuerdo mucho y con entrañable cariño a un profesor, el licenciado Mainero, que en su momento era un experto en derecho marítimo, Wow. que me ayudó mucho en el primer año de la carrera con mis problemas personales. Él, le dije, en su momento le agradecí, fue usted como un verdadero padre. Yo no sé qué hubiera hecho sin su ayuda, pero al mismo tiempo había profesores que resultaron voraces. Sí, fue duro. Seguro eso ya cambió porque no se puede sostener en el contexto en el que hoy vivimos. Pero el tema es que imagínate las inseguridades, pues lo que fue enfrentar eso. No, es que es brutal. Es brutal, es brutal. Es sobrepasante, o sea. Sí. Pero, híjole, y bueno, porque a ver, o sea, es que justo, para mí, si yo te admiraba antes. Hombre. No, pero es que es una realidad, es una realidad. A ver, teniendo la experiencia que tuviste, o sea, voltear a ver para atrás y ahora decir, ahora yo estoy al frente de una clase, ¿no? Ahora yo soy el que instruye a los siguientes profesionistas, ¿no? O sea, bueno, profesionales, abogados. Porque de ahí viene, o sea, yo te he escuchado hablar de tus clases. O sea, y eres una persona apasionada. Sí. Pero es que lo que yo veo es que no eres una persona apasionada solamente con instruir, con enseñar. O sea, es una persona que ha vivido su vida apasionadamente. Es que por encima de la pasión está el propósito. Qué fuerte, qué duro. O sea, qué bueno que hagamos las cosas con pasión, pero si no tienes un propósito, no hay mucho. Y la pasión no te sirve para tanto. Pero cuando tienes definido tu propósito, y si tú me preguntas, ¿cuál es mi propósito? Tiene siempre que ver con el servicio al otro. Y sí, o sea, hoy tengo el privilegio de estar trabajando con las nuevas generaciones de abogados, los estoy formando. Pero también tengo el privilegio de tener como amigo, que seguramente lo has visto, al señor que vende paletas aquí, en el parque, que apenas sabe hablar español porque él habla zapoteco, es oaxaqueño. Wow. Y viniendo aquí me lo encontré. Hemos comido juntos, platicamos lo que logramos comunicar, pero él no es diferente a mí.
Y en ese sentido todos somos admirables, porque, porque todos tenemos una historia de fascinación, porque todos hemos enfrentado circunstancias que ni nos imaginamos, Justo. pero si hemos llegado hasta aquí, es porque hemos sido valientes y porque hemos tenido claro al menos un esbozo de que queremos llegar, por lo menos al día de mañana. ¿Hubo algún momento en el que te hayas enfrentado a alguna de estas situaciones brutales donde no vieras a propósito, donde no encontraras una forma, dirección, orientación? Muchas veces, muchas veces. Y bueno, Ya no nos va a dar tiempo, evidentemente, pero, pero muchas veces. O sea, yo formé parte de un grupo cristiano. Justamente, ¿cómo conocí yo el cristianismo? Cuando entré a la Libre de Derecho, un compañero me trató muy distinto a como me trataban los maestros y mis demás compañeros, excepto una persona que se llama Aquavi, una entrañable amiga de la Libre, y él que finalmente se casó con mi hermana, hoy es mi cuñado, pero él me trató de una forma distinta. Me trató con cariño, me trató con, iba a decir respeto, pero sobre todo con interés. Y eso a mí me ganó. Y entonces, pues me puse en un estado, me coloqué en un estado de vulnerabilidad y entré a ese grupo cristiano en donde en algún momento logré una posición de liderazgo muy importante y ahí estuve durante 20 años. Una de las grandes conquistas que yo te podría compartir es que yo logré salir de ahí y sobreviví. Y empecé a construir una vida, pero ahora no con base en el dogma, sino ahora te puedo decir sin lugar a dudas que uno de los pilares de mi vida es el pensamiento crítico. Y eso, el cuestionar mis creencias, es uno de los mejores regalos que me he hecho a mí mismo. Híjole, qué fuerte, que estoy pensando como en decir como que qué locura, pero es que no es una locura, o sea, es experiencia y es valentía o sea, yo te veo y es como si te hubieses enfrentado constantemente a monstruos de la vida, Sí. O sea, monstruos. Sí, creo que sí. Pero reales, o sea, Sí. La familia, Sí. las creencias, religión, si lo queremos ver así, pero cuestionarte, o sea, enfréntate al monstruo de cuestionarte a ti mismo. Es muy duro, pero es, insisto, el mejor regalo que te puedes hacer. Es que yo lo consideraría una forma de lograr ser individuo, ser libre, ¿no? De amarte. Y, bueno, es que digo algo y tú lo potencias porque viene de tu experiencia. Es que sí, lo vivo. O sea, francamente lo vivo. Francamente lo vivo. Y para mí esa es la esencia de esto, ¿no? O sea, para mí la esencia de esto es justo, compárteme no desde lo que piensas, crees y demás, porque hay personas que tienen muchas palabras vacías, que no tienen la experiencia, la practicidad, del yo maté a este dragón, ¿no? Aquí está la cabeza es parte de quién soy yo ahora, ¿no? Si lo queremos hacer de una forma como analogía o metáfora, pero o conquisté la montaña o atravesé el río, ¿no? Pero lo nadé y me cansé y casi me ahogo y aquí estoy, ¿no? O sea, ¿cómo me platicas cómo tú entras a un grupo cristiano? Estuviste 20 años y sales vivo de ahí, o sea, por poco me muero ahí, estando en esa experiencia, en ese proceso. Sí. ¿No? Sí. Porque digo yo, claro, como en todo hay de todo, ¿no? Pero en cuerpos religiosos, ¿no? De muchas formas, hay mucho fanatismo, hay mucha charlatanería, hay mucha manipulación, hay mucha mentira, ¿no? O sea, y entrar. Y hay mucha deshonestidad. Bueno, o sea, hay mucho de muchas cosas que implican, no sé si decir un riesgo, o sea, pero que son críticas, o sea, que son... Sí, y mira, o sea, y ni siquiera hablo de los miembros de la iglesia, ¿no? Sino de mí mismo. O sea, yo fui deshonesto. ¿Por qué? Porque ya no quería estar ahí.
Y se- ya era una y forma seguía. de quererse. Pero me daba miedo salir. ¿Por qué? Porque habían cooptado, se habían adueñado de mi voluntad. Y no estoy exagerando. Ujú. O sea, hay historias, yo veía hace no mucho historias de un par de mujeres que sobrevivieron a la luz del mundo, la iglesia de Nazón. Mm, sí, claro. Y no necesariamente lo estoy comparando, pero también debo decir que en el fondo todos los grupos religiosos son iguales. En mi experiencia, no he conocido uno distinto. Tampoco me interesa explorar. No, pero es que, bueno, o sea, ya tenemos demasiados Sí, ejemplos. O sea, hay muchos y, ejemplos. y da terror salir. Mm. Pero, pues ese es justamente, yo me contaba una versión de que no, si es aquí, esto es lo correcto, si no Dios me va a castigar y me voy a ir al infierno y qué tal que si realmente no soy salvo. Y entonces es una guerra entre emocional, psicológica, espiritual. Tus valores se ven en la cuerda floja. Comprometido, sí, claro. Totalmente. Ujú. Y sí se requiere de un acto de valor, que en mi caso no es que yo hubiera puesto un hasta aquí así definido, sino que quizás lo podamos platicar en otro momento, pero digamos que mis hermanos me empujaron, porque como yo ya estaba vacilante, sucedió algo que me dejó fuera, Ujú. tanto de la iglesia como de mi familia e incluso de mi trabajo, porque yo en ese momento trabajaba con un juez federal y él era parte de esa iglesia cristiana. Okay. Y fue muy duro también estar con él. Eso de la independencia judicial respecto del clero no ha operado del todo. Pero bueno, ese es otro tema. Y sí, o sea, es que podríamos seguir platicando, explorando. No, Yo bueno, también y- me encuentro fascinado platicando esto contigo y podría, me dan ganas también de profundizar en algunas cosas, Ujú. pero creo que el tiempo se agota también. Sí. Y no quiero abusar del tiempo, tú me dirás. No, para nada. Digo, tenemos de tiempo, vamos bien para abordar un tema más, si así lo deseas, y cerrar con broche de oro. Va. Y me gustaría saber si hay algo con lo que quisiera cerrar, entendiendo todo lo que ya hemos abarcado. Sí, yo creo que lo que te podría decir es que voy a cerrar como cierro todos los días, Ok. manifestando mi profunda gratitud de haber sido invitado por ti, Ah, ya, Héctor. mi profunda gratitud de sentirme parte y saberme parte de esta familia, porque entiendo que soy un amigo, pero en la práctica es evidente que soy un miembro más. Sí. Tu madre así me lo ha dicho y varios de ustedes. Y estoy muy agradecido, José. No, Gracias yo por permitirme encantado. compartirte un poco de lo que yo soy, de lo que yo vivo, y estaremos ahí. Yo encantado de seguir platicando. Sí, no, bueno, quiero que sepas que a mí me dejas con mucho deseo ahora de explorar más la cuestión de justo tu acercamiento con la religión y cómo fue la experiencia ahí, o sea, porque ahí se ven involucradas muchas cuestiones filosóficas, muchas cuestiones existenciales, el tema de Dios que creo que va a ser también muy rico, ¿no? Sí, muy, claro. muy sabroso abordarlo, ¿no? Desde tu Estaría experiencia, padrísimo, sí. ¿no? Otro tema que sí quiero abordar, ¿no? ¿Cómo decides acercarte al arte? ¿No? ¿Cómo es que decides acercarte al arte? Y cómo el arte te apoya, ¿no? O sea, cómo te recibe el arte a ti y te dice, sí, vamos a hacer esto, ¿no? O tengo esto para ti, ¿no? Y bueno, la experiencia de la pareja que considero Sí, es dura también, sí. pero siento que es otra experiencia en la que sobrevives. Sí, efectivamente, porque pues tú conoces una versión de lo que sucedió, pero creo que valdría la pena platicarlo porque las relaciones asimétricas son el común denominador y no dudo que pueda existir alguien que se identifique y si de algo puede ser útil
lo que escuche de mí, me encantaría hacerlo. No, yo te puedo jurar que hoy en día es muy necesario escuchar este tipo de experiencias. Sí, con gusto. Pues Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Te quiero mucho además, No, amigo. O sea, mucho. ya lo sabes también, es recíproco. Y pues bueno, ya escucharon, habrá más episodios con Héctor, así que ya saben, suscríbanse, denle like y compartan si consideran que esto les agrada, les gustó. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.